Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El presidente Gustavo Petro aseguró que hay una orden para matarlo o para sacarlo del poder. En declaraciones en Armenia, el primer mandatario dijo que este plan se llevaría a cabo en los próximos 3 meses y señaló a los medios de comunicación, a los poderes económicos y al Consejo Nacional Electoral de gestar y justificar el golpe contra su gobierno. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las comisiones económicas del Congreso no definieron el monto del presupuesto general para el próximo año. La sesión no se llevó a cabo por falta de quórum. Por el momento se mantiene la propuesta de 523 billones de pesos presentada por el Ministerio de Hacienda. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lanzó una advertencia ante la escasez de agua en la ciudad. La falta de lluvias no vista en 50 años llevó al alcalde a anunciar que si no aumenta el nivel de los embalses, el 21 de septiembre se tomarán nuevas y más fuertes medidas de racionamiento por zonas. El burgomaestre agregó que para mitigar la crisis funcionará al 100% la planta de agua potable Tibitoc. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Estados Unidos sanciona a 16 altos funcionarios de Venezuela por interferir en las elecciones presidenciales. Maduro arremete contra el presidente Milei e invoca al espíritu de Maradona para que ataque al presidente argentino. Biden sorprende en un acto público usando una gorra de la campaña de Trump. Graves inundaciones en Estados Unidos por el huracán Francine. Rusia bombardeó convoy de la Cruz Roja en Ucrania. Estadounidense de 41 años hace historia como el primer civil en realizar una caminata espacial en una misión privada. Crean una estufa inteligente que ayuda a cocinar y vigila las preparaciones. El gobierno de los Estados Unidos anunció sanciones contra 16 funcionarios de la línea del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con el argumento de que obstruyeron el proceso electoral del 28 de julio. Por medio de un comunicado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció la sanción de 16 funcionarios alineados con Nicolás Maduro, que obstruyeron el proceso electoral presidencial en Venezuela y violaron los derechos civiles y humanos del pueblo y que impidieron la publicación de resultados electorales precisos. El Departamento del Tesoro está apuntando a funcionarios clave involucrados en las fraudulentas e ilegítimas afirmaciones de victoria de Maduro y su brutal represión de la libertad de expresión después de las elecciones, mientras la abrumadora mayoría de los venezolanos piden un cambio. Entre los individuos sancionados se encuentran miembros del Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, la Asamblea Nacional, la Fiscalía y las fuerzas públicas. De acuerdo con el comunicado, todas las propiedades e intereses que los sancionados poseen en Estados Unidos o estén bajo control de ciudadanos estadounidenses serán bloqueados y reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Por su parte, la Cancillería de Venezuela ha rechazado en los términos más enérgicos las sanciones, las cuales calificó de crimen de agresión. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha generado polémica tras invocar el espíritu de Diego Armando Maradona y pedirle que le jale los pies a su homólogo de Argentina, Javier Milei. El mandatario venezolano Nicolás Maduro nuevamente arremetió contra su homólogo de Argentina, Javier Milei, y esta vez pidió ayuda del más allá. ¿Cómo hace falta Diego para que le diga sus 4 verdades a Milei? Diego, te pido algo. Jálale las patas a Milei cuando esté dormido. Preséntate en el cuarto y le jala las patas. ¿Les parece buena la idea que le jale las patas? Que no lo deje dormir, chicos. Tanto daño que le hace al pueblo argentino. Esto lo hizo mientras estaba en el Congreso Mundial contra el Fascismo, el cual contó con la presencia de 95 delegados de diferentes países, entre ellos Argentina.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, recibió al ex candidato presidencial venezolano Edmundo González Urrutia y a la hija de este en el Palacio de la Moncloa, un día después de que el Congreso de los Diputados españoles votara a favor de reconocer a González Urrutia como ganador de las elecciones presidenciales celebradas en julio. Tras una charla entre ambos políticos, el líder opositor, por medio de su cuenta en X, le agradeció a Sánchez su ayuda y dijo que continuará luchando para recuperar la democracia en su país, así como por el respeto del resultado del 28 de julio y por los derechos humanos. El líder del gobierno español expresó que España sigue trabajando a favor de la democracia, del diálogo y de los derechos fundamentales del hermano pueblo de Venezuela. Entre tanto, en Estados Unidos, el presidente Joe Biden sorprendió al utilizar por unos segundos una gorra del republicano Donald Trump cuando se encontraba realizando una visita en Pensilvania en una estación local de bomberos. En su visita al cuartel de bomberos de Shasville, en Pensilvania, el líder estadounidense Joe Biden conversó con un grupo de profesionales, familiares y amigos de los fallecidos en el atentado del 11 de septiembre del 2001. Y les expresó la necesidad de recuperar la unidad del país. En el encuentro, Biden fue captado en un video utilizando una gorra del republicano Donald Trump por unos segundos, lo que fue sorpresivo para los ciudadanos. There you go, man. I need that hat. You want my autograph? Hell no. You know my name. Come on. I ain't going that far. Yeah. You're doing a selfie. There you go. Just remember, no eating dogs and cats. Entre tanto, la Casa Blanca explicó que el intercambio de gorras se trató de un gesto de unidad en una fecha tan importante para Estados Unidos. En Estados Unidos, Francine se redujo a tormenta tropical luego de causar inundaciones y apagones en Luisiana. El fenómeno climático Francine se debilitó a tormenta tropical tras tocar tierra en las costas de Luisiana como huracán de categoría 2, pero su marejada ciclónica y las fuertes lluvias han causado inundaciones y los vientos han dejado sin electricidad a cientos de miles de hogares y empresas en los alrededores de Nueva Orleans. La ciudad presenta apagones generalizados y las calles cubiertas de lluvia y escombros, mientras la tormenta tropical se internaba en los estados del sur, en Mississippi, Arkansas, Tennessee y Georgia, donde se esperan entre 3 y 6 pulgadas de lluvia, y hasta 10 en algunas partes de Alabama y Florida. Francine llegó a la costa de Luisiana con vientos de 160 km por hora, azotando una frágil región que no se ha recuperado completamente de una serie de huracanes devastadores que sucedieron entre el año 2020 y el 2021. En contraposición, también ahí en Estados Unidos, el gobernador de California declaró estado de emergencia ante los incendios forestales que han sido difíciles de controlar por la ola de calor y las ráfagas de viento que avivan el fuego. Un incendio forestal que asolaba las colinas cercanas a Los Ángeles aumentó en más de 10 veces su extensión durante las últimas horas, dejando en cenizas decenas de casas. El incendio Bridge es uno de los 3 que se salió de control alrededor de la segunda ciudad más grande de los Estados Unidos, alimentado por una inclemente ola de calor que llega hasta los 43 grados Celsius y ráfagas de viento, el cual ya consumió unas 20.000 hectáreas. This is currently the largest active fire in the state of California. Our priority remains the protection of life and structure and infrastructure defense. We currently have 2,500 structures that are threatened by this wildfire. El gobernador de California declaró el estado de emergencia donde 5.700 miembros del personal atienden los 3 incendios, junto con decenas de aviones y más de 500 camiones de bomberos. Un sismo de magnitud 4,7 sacudió el sur de California. El epicentro del movimiento telúrico fue en las colinas de Malibú, a las afueras de Los Ángeles. Y aunque el temblor se sintió en toda la región y hasta en Mexicali, en el estado mexicano de Baja California. El Servicio Geológico informó que luego de este sismo se presentaron 5 réplicas. En Ucrania, un bombardeo ruso dejó 3 muertos en un convoy de la Cruz Roja Internacional.
El Comité Internacional de la Cruz Roja registró un ataque ruso contra uno de sus vehículos en el este de Ucrania, el cual dejó varios funcionarios muertos. 3 de nuestros empleados en Ucrania murieron hoy después de que un bombardeo alcanzara el lugar de una distribución de ayuda planificada en el frente en la región de Donetsk y 2 colegas más resultaron heridos. El convoy se disponía a distribuir madera y carbón al norte de la ciudad de Donetsk para ayudar a la población civil a prepararse para un invierno cuando los vehículos fueron alcanzados. Este comité internacional explicó que sus vehículos llevaban visibles los signos que los identificaban como pertenecientes a la organización, por lo que era imposible no identificarlos. SpaceX logró la primera caminata espacial privada. La misión Polaris Dawn también ha logrado alcanzar la órbita más alta de un viaje tripulado. El empresario tecnológico Jared Isaacman y su tripulación se convirtieron en los primeros ciudadanos astronautas no profesionales que caminaron en el espacio y volaron más lejos de la Tierra que cualquier otro cohete. Con menos de 3 años de preparación, el multimillonario dirigió una tripulación con 4 personas a bordo de una SpaceX. La nave no cuenta con una esclusa de aire, lo que significa que todo lo que había adentro, incluidos los miembros de la tripulación, estaban expuestos desde el momento que se abrió la compuerta. Isaacman financió la misión, cuyo costo se evalúa en cientos de millones de dólares, y lo hizo para ayudar a la compañía SpaceX en su empeño en poner al hombre en Marte. La caminata, que se realizó a 700 kilómetros de la Tierra, era solo una parte de la aventura. La misión Polaris Dawn también está probando un sistema de comunicaciones láser y estudiando los efectos de la compresión y la radiación en el cuerpo humano. Desde que Nico recibió 700,000 pesos por abrir en línea su cuenta de nómina BBVA, ve ese número por todas partes. ¿Y tú? ¿Qué harías con esa plata? BBVA. En Vietnam, el número de muertos asciende a 200, 128 desaparecidos y más de 800 heridos. Esto por cuenta del tifón Yagi, la peor tormenta en 2 décadas sobre la región. Con el agua más arriba de la rodilla, cientos de personas con sus enseres evacúan sus casas para buscar un lugar seguro y seco mientras el nivel del agua baja, donde más de 200 personas murieron a raíz del paso del tifón Yagi y 128 están desaparecidas debido a inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. Nước máy cũng không có, tắc hết. Không đun nấu gì được, mình phải mua những cái đồ chín nữa. Según las autoridades, la mayoría de las muertes fueron causadas por ahogamiento y deslizamientos de tierra en las provincias montañosas del norte de Vietnam. Yagi fue el tifón más fuerte que azotó el país del sudeste asiático en décadas. El gobierno del Perú declaró 3 días de luto por el fallecimiento del expresidente Alberto Fujimori. Los restos de Fujimori serán velados en el Museo de la Nación hasta este sábado, 14 de septiembre, según informó su hija y líder política Keiko Fujimori. El traslado del cuerpo a ese lugar se realizará en privado y las exequias serán públicas. Durante la última misa del Papa Francisco en su viaje por Asia y Oceanía, el pontífice denunció la exclusión social y llamó a la protección de los migrantes en Singapur. El Papa Francisco denunció desde Singapur, en la última etapa de su viaje por Asia y Oceanía, la exclusión de aquellos que se encuentran al margen de los beneficios del progreso y pidió la tutela de los trabajadores migrantes. Su questo fronte riconosco e lodo le varie politiche e iniziative messe in atto per sostenere i più deboli e auspico che venga presentata particolare attenzione ai poveri, agli anziani, le cui fatiche hanno gettato le fondamenta per la Singapore che conosciamo oggi, e anche per tutelare la dignità dei lavoratori migranti che molto contribuiscono alla costruzione della società y al cual ocurre garantire un salario equo. El Papa concluyó su discurso elogiando que Singapur es un brillante ejemplo de lo que la humanidad puede realizar en armonía. Una empresa sueca presentó una estufa que funciona con inteligencia artificial para facilitarles a los cocineros la preparación de las comidas.
Una nueva cocina para una nueva era. La presentación oficial de la nueva estufa de última generación de AEG es muy impactante con un toque de inteligencia artificial. Este electrodoméstico cuenta con Cook Smart Touch Display, una interfaz intuitiva que guía a los usuarios a través de cada paso del proceso de cocción. Simplemente enviando la receta a la estufa, la función la analiza para entender una serie de aspectos claves, incluyendo el tiempo, la temperatura y el tipo de alimento, además de seleccionar los ajustes de cocción automáticamente. Asimismo cuenta con una nueva función de vanguardia llamada Taste Assist, que se ha desarrollado para ayudar a los consumidores a aprovechar al máximo este dispositivo. Cuenta con un sistema de ahorro de electricidad de hasta el 50% de energía. Pregunta Yamid. Muy buenas noches. El presidente Gustavo Petro denunció esta tarde en plaza pública en Armenia que hay un complot para derrocarlo o para asesinarlo en un término de 3 meses. El presidente no dio detalles sobre el supuesto complot y sobre quiénes son o serían los eventuales responsables del atentado contra su vida. ¿Qué tanto fundamento puede tener la denuncia del señor presidente sin que eso suponga que estamos poniendo en duda la palabra del mandatario? Nuestro invitado de esta noche es el doctor Miguel Uribe, senador de la República y vocero del Centro Democrático que dirige el expresidente Álvaro Uribe. Senador querido, muy buenas noches. ¿A usted qué le parece la denuncia del presidente? Muy buenas noches, Yamid. Un saludo especial a usted, a toda la audiencia. Aquí estoy. Detrás tengo el río Sinú en Montería y tengo que decirle que me enteré hace unas horas de los nuevos delirios de Gustavo Petro. Me parece que no es una denuncia, es otra cortina de humo. Ya son incontables las veces que Gustavo Petro ha hablado de supuestos golpes de Estado, de complots para atentar contra él. Es decir, es la manera en la que Gustavo Petro se victimiza para desviar la atención de las denuncias, de las críticas, del fracaso, del daño que está generando e incluso de los actos de corrupción que representa su gobierno. Mire cuántos golpes de Estado anunció Castro en su momento, Ortega en Nicaragua, Chávez o incluso Maduro en Venezuela. Es decir, este es el mismo libreto que utilizan los gobernantes autócratas y populistas como Gustavo Petro para desviar la atención. Así que yo lo que tengo que decirle con claridad a todos los colombianos en nombre de la oposición es que la oposición no está tramando ningún tipo de atentado ni ningún golpe de Estado. Por el contrario, lo que estamos convencidos es de que vamos a ponerle punto final al petrismo en el 2026 y lo vamos a hacer con votos. Y lo vamos a hacer gracias a que hemos demostrado que Gustavo Petro fracasó y que la alternativa de construir un mejor futuro es posible. ¿Por qué dice usted que él trata de desviar la discusión o el tema? ¿Desviar qué? Yamid, es evidente el fracaso del gobierno. Desde hace meses hemos visto cómo Gustavo Petro renunció a gobernar y se dedicó a hacer política. Su primera gran cortina de humo fue la constituyente, donde prácticamente anunció una campaña política para adelantar una constituyente. Los escándalos de la unidad de riesgo, esos escándalos de corrupción que vimos alrededor de la compra de apoyos para aprobar la reforma pensional, la manera burda como se robaron los carrotanques en La Guajira. Y ahora vemos cómo tenemos la discusión, por ejemplo, de la reforma tributaria, que donde le quiere meter la mano al bolsillo a los colombianos en vez de hacer tijera y cortar el derroche y la corrupción. Vemos las denuncias. Hoy incluso hice una denuncia muy preocupante, Yamid, sobre la Agencia Nacional de Tierras, que será el nuevo escándalo del tipo de la unidad de riesgo, un escándalo de corrupción gigantesco en este gobierno. Por ejemplo, en el 2022, la unidad de riesgo pasó de 1.161 contratos a lo corrido del 2024 a 8.700 contratos, 300.000 millones de pesos más en contratación de prestación de servicios. El derroche también es corrupción y ese tipo de denuncias es lo que oye todos los días el gobierno y lanza este tipo de supuestas denuncias para que los colombianos no hablemos de lo importante, sino caigamos en la trampa de Gustavo Petro. La supuesta denuncia de un atentado contra Petro o un golpe de Estado es una trampa en la que no podemos caer.
¿Y por qué llama usted o califica las palabras del presidente Petro como delirio? Pues es evidente que Gustavo Petro primero habla de un país de fantasía. Cada vez que habla de Colombia habla de un país de fantasía que no existe. Dice que vamos súper bien, que este gobierno ha sido exitoso, que las personas están viviendo mejor y basta hacer estos recorridos que estoy haciendo. Le contaba antes de iniciar esta entrevista, estoy viajando por todo el país. Hoy estoy en Montería, mañana estoy en Sincelejo, la próxima semana en Cúcuta. Basta recorrer el país para oír cómo las personas se quejan de lo que este gobierno está haciendo, del daño. Por ejemplo, aquí en Córdoba el problema de la inseguridad es gigantesco. Aquí se quejan en el campo de las extorsiones y las vacunas, pero la manera también aquí en la ciudad cómo se ha democratizado la extorsión. Le cobran incluso ya 20.000, 80.000 pesos diarios a una chaza en una esquina. Entonces, lo que es evidente es que Gustavo Petro habla de un país de fantasía que no existe y permanentemente se la pasa así en las nubes, hablando de cosas que no son ciertas. En este caso es una más. Es un delirio pensar que alguien lo quiere matar. Nadie lo ha propuesto, nadie lo había dicho, no existe una investigación sobre el tema y Gustavo Petro lanza eso, como ha lanzado muchas otras cortinas de humo sin ningún tipo de justificación para desviar la atención. Otra reciente, por ejemplo, ¿cómo es posible que en la mitad del paro camionero Gustavo Petro hace una locución presidencial para hablar de una denuncia que es un refrito que ya se había hecho hace unos meses y que nada tenía que ver con la coyuntura? Entonces, yo lo que diría aquí, Yamid, es, mire, hoy Colombia está pasando un mal momento. Estamos en una discusión central que es el presupuesto del próximo año y la reforma de ley de financiamiento, reforma tributaria. Estamos hablando de los escándalos de corrupción de este gobierno y estamos hablando de todas las políticas que necesita la reactivación económica. Y Gustavo Petro, y la seguridad, que es un tema central, y en vez de hablar de los asuntos que le importan a la gente, Gustavo Petro lanza este tipo de delirios. Y a ver, ¿a qué adjudica usted, doctor Uribe, esta afirmación o esta denuncia del presidente de la República? No, Yamid, yo lo insisto, si esto fuera una denuncia seria, ¿sería esta la manera en la que Gustavo Petro lo plantea? Es decir, hace una locución presidencial para anunciar un refrito sobre una investigación que fue lo del Pegasus hace meses, y no hace una locución para hablar sobre una supuesta denuncia en donde lo quieren matar sin ningún tipo de prueba. Me parece aberrante pensar que Gustavo Petro como presidente lance esta acusación sin ninguna justificación y tengamos que creerle. Por el contrario, vuelvo y le repito, durante 2 años Gustavo Petro ha hablado de supuestos golpes de Estado en contra de él durante meses y no ha pasado nada, nadie lo está planteando. Entonces esto lo que demuestra es que Gustavo Petro se victimiza con el propósito de desviar la atención, de lavarse las manos, de evadir la responsabilidad que tiene frente a los problemas. Pero vuelvo y le repito a los colombianos, la oposición no está planeando ni atentados ni golpes de Estado. Lo que hemos dicho con contundencia es: a Petro le vamos a ganar en el 26 y ningún colombiano está por encima de la ley, incluso el presidente. Si el día de mañana es comprobado algún tipo de sanción, pues tendrá que ser algún tipo de infracción por parte del presidente, tendrá que ser sancionado. Ahora, doctor Uribe, en nuestro país hay varios organismos con funciones de investigación, comenzando por la misma Fiscalía General. ¿No es conveniente que uno de estos órganos inicie una investigación sobre la denuncia del jefe del Estado? Pues lo que yo diría es que si esta denuncia fuera cierta, pues es porque, es decir, si Gustavo Petro se atreve a decir públicamente que lo quieren matar, es porque debe tener debería tener una información veraz. La pregunta es por qué no muestra la información, por qué simplemente la anuncia y no profundiza. Es decir, esta no es una denuncia de cualquier colombiano, se trata del presidente de Colombia diciendo que supuestamente lo quieren matar. Entonces, es evidente que si tiene alguna prueba, pues debería mostrarla. Yo insisto, esto es otro delirio más, esto es carreta. Mire, yo le garantizo, Yamid, que en unas semanas, pues esta no va a ser la discusión, será cualquier otra. Pero Gustavo Petro lleva diciendo que lo quieren sacar del poder, que es que la extrema derecha, que es que quienes habían gobernado los últimos 200 años, que no lo querían dejar gobernar. Falso, Petro lleva ya 2 años gobernando y sigue hablando como candidato. A Petro hay que decirle, asuma la responsabilidad, gobierne, le quedan menos de 2 años, que asuma el control del país, pero a Petro le quedó grande el país, perdió el control, ha demostrado incapacidad, incumple las promesas y bueno, los hechos de corrupción que son aterradores e indignantes. Pero a usted de todas maneras, ¿no le parece que debería
abrirse una investigación, porque es que al fin y al cabo, es la palabra de nadie menos que del jefe del Estado. Es que, insisto, la investigación si Gustavo Petro se atreve a decir esto en público es porque debió haber una investigación. Claro que debe haber una investigación. Yo no niego que haya investigaciones. Lo que creo es que es falso lo que está diciendo Gustavo Petro. Pero además, con todo respeto le digo, Yamid, si a alguien no se le puede creer es a Gustavo Petro. Gustavo Petro lleva demostrando años en la presidencia y años en su carrera política que así como dice una cosa, dice otra. Gustavo Petro ha demostrado no ser una persona confiable. Parte de la decepción de millones de colombianos que votaron por él es precisamente porque Gustavo Petro dijo una cosa en campaña y hace otra gobernando, porque dice una cosa un día y hace otra. Entonces, pues yo no niego que tenga que haber investigación, ni mucho menos. Y sobra decir, nunca quisiera que le pasara nada ni a Petro ni a nadie más en Colombia. Es que parte de lo que tenemos que dejar atrás es la violencia de la que Colombia sufrió, incluso yo en carne propia, a través de mi mamá como víctima del narcotráfico y de la violencia. Es decir, yo no quiero ni que a Petro ni que a nadie en Colombia le pase nada, pero lo que creo aquí es que Gustavo Petro está utilizando esa excusa de un supuesto atentado en contra de él para desviar la atención, para victimizarse, para concentrar la agenda mediática en eso. Y yo pues le diría, claro que debe haber investigaciones, pero entonces yo hoy reto al presidente a que nos demuestre a Colombia las pruebas que lo llevan a afirmar que la oposición, además, porque además es muy, diría yo, es muy atrevido y es muy irresponsable decir que la oposición está planeando un atentado, porque además de alguna manera está señalando con nombre propio a quienes hemos hecho oposición durante estos 2 años. Entonces es una irresponsabilidad gigantesca que Gustavo Petro diga eso. Si alguien está planeando ese atentado, debió haber dicho nombre propio, debió haber dicho cómo, debió haber dicho que ya se tomen las medidas, o incluso una persona responsable hubiera esperado a que lo capturaran y después se hacía el anuncio. Y ustedes, doctor Uribe, que son partido de oposición, ¿por qué no le piden al presidente de la República que concrete, que puntualice su denuncia? Así es que a través de sus cámaras y de su programa le pido al presidente que concrete y lo reto a que muestre pruebas de quién en la oposición planea un atentado en contra de él o incluso planea sacarlo del gobierno. Porque mire, es tan débil la denuncia de Gustavo Petro que él dice, es que están planeando un atentado para asesinarme o si no, para sacarme del gobierno. Hágame el favor, él lo que le interesa es generar la duda alrededor de su permanencia en el gobierno. A él lo que le interesa es generar la expectativa alrededor de un supuesto atentado, no necesariamente contra su vida, sino de pronto, digamos, un acto de golpe de Estado, que es lo que ha venido diciendo. Y eso es lo que termina demostrando que no son serias las palabras del presidente. Uno no juega con este tipo de denuncias. Basta ver el video de Gustavo Petro para entender que son esas ocurrencias que tiene, ¿no? Es una ocurrencia a ver cómo distrae la atención, cómo captura la agenda mediática. Pero le insisto, claro que reto a Gustavo Petro a que concrete la denuncia y que muestre pruebas, pero además le afirmo a los colombianos, desde el Centro Democrático y la oposición, nada más lejano a la verdad de estar planteando un atentado o promoviendo un golpe de Estado. Si algo hemos demostrado en estos 2 años de oposición, que además fuimos el primer partido que arrancó sin dudas en la oposición, es que se puede hacer oposición democrática, oposición pacífica, muy diferente a la que hizo Gustavo Petro cuando era la oposición, porque no perdamos de vista que cuando Gustavo Petro fue oposición incendió a Colombia, promovió violencia, justificó los bloqueos violentos. Nosotros no hemos hecho eso. Así que a nosotros que no nos atribuyan ningún acto de mala fe y mucho menos violento, porque lo que hemos demostrado es que si alguien cree, si alguien cree en que Colombia puede llegar a la paz, somos nosotros. Y lo tenemos claro, además el camino para la paz es la seguridad, no la violencia. Ahora mire, doctor Uribe, para no poner en duda la palabra del presidente de la República, ¿usted cree que qué deberían hacer los organismos de investigación que hay en Colombia? Respóndeme, por favor, después de comerciales. Super oferta en Ara. Solo mañana, 10% de descuento en toda la tienda. Sí, escuchaste bien. 10% de descuento en toda la tienda a través de bono de compra por compra de 40,000 pesos. ¡Ara!
Tus mejores recuerdos siempre tienen una sonrisa que los conecta. Cuídala con el método Dentix y paga tu tratamiento hasta en 48 meses. Llama al numeral 552 o en dentix.co. Este domingo a las 4 de la tarde. Se rumorea que pretende abrir una librería en el pueblo. ¿Usted no lee, señor Raven? Pues no. Somos muchos los que no estamos convencidos de transformar la vieja casa en una tienda. La señora Gammart es muy poderosa. ¿Eso no le preocupa? No podrá hacerlo. Es mi librería. Función Estelar te trae la librería. Supuse que le interesaría saber que hay un posible comprador para su librería. Señor Keble, la librería no está a la venta. En el 1, libre como tú. Ese hormigueo o ese adormecimiento que te desconectan del momento pueden ser señal de deficiencia de vitaminas B. Y si lo sigues ignorando, seguirán empeorando. Por eso los doctores recomiendan Neurobión. Con su óptima combinación de vitaminas B1 y B6, reduce esas molestias. Neurobión. Reconecta tu vida. Vive con pasión. Ponte esa prenda que te hace sentir único. Atrévete a vivir lo esencial. Ostro, lo básico es esencial. Amor es ahorrar en Metro. Lleva del 13 al 18 de septiembre. Aceite vegetal Cuisine & Co por 3.000 mililitros a tan solo 19.390. La Registraduría Nacional presenta el Observatorio Electoral, una ventana única en función de la democracia. Consulta resultados y estadísticas de elecciones, así como datos sobre criminalidad electoral. Es la herramienta ideal para la investigación, el periodismo, la academia y la ciudadanía. Estás a un clic de acceder a la plataforma que promueve la transparencia y fortalece la democracia. Visita observatorio.registraduría.gov.co. Comisión de Regulación de Comunicaciones. ¿Una barriguita feliz? Empieza con Nestógeno 3 y su fórmula con Comfortis Grow y probióticos que ayudan a su función digestiva. Y le cae bien, creciendo feliz. Activa el modo ahorro Jumbo. Hasta el 15 de septiembre, 30% en marcas seleccionadas de cuidado personal y maquillaje. O 40% pagando con tarjetas en COSUD. Conoce más en tiendasjumbo.co. Le repito la pregunta, doctor Miguel. ¿Qué organismos deberían adelantar la investigación sobre esta denuncia tan terrible del presidente de la República? Mire, sin duda debe haber una investigación en un caso de que la denuncia fuera cierta. Pero, insisto, si el presidente se atrevió a decir en televisión que hay un atentado, que se está planeando un atentado en contra de él por parte de la oposición, es porque hay una información válida, certera para decir eso. Entonces no se trata de que ahora salgan a hacer una investigación, se trata de que ya la tiene para decir tremenda acusación. Entonces, vuelvo y repito, yo creo que este es un delirio, creo que Gustavo Petro está desviando la atención, los dictadores como Maduro, como Chávez, como Ortega, como Daniel Ortega en Nicaragua, dicen cada rato que es que hay un golpe de Estado, y eso es lo que Petro ha hecho durante 2 años. Así que yo no le creo. Ahora, deseo, por supuesto, que no sea cierto, pero no le creo y creo que no podemos caer en la trampa de desviar la atención de todos los problemas que hoy tiene el país que él no ha resuelto, del problema de inseguridad que ha generado, de la crisis económica que está profundizando, del presupuesto que quiere atropellar sin estar financiado y promoviendo una nueva reforma tributaria para meterle el bolsillo a la gente, al bolsillo. Así que yo no le creo, deseando que no sea cierto, pero no le creo. Y por supuesto estoy convencido que ese cuento del golpe de Estado, que antes de diciembre, para que Efraín Cepeda sea el presidente de Colombia hasta el 2026, es un cuentazo al que no le podemos creer. Gustavo Petro ha demostrado que es mentiroso, que engaña permanentemente a la prensa y a los colombianos, y pues es evidente que hoy Colombia lo que necesita es un liderazgo renovado, nuevo, diferente, y ponerle punto final al gobierno de Gustavo Petro en el 2026. ¿Y por qué cree usted, doctor Uribe, que las palabras del presidente de la República, hoy retransmitidas por televisión durante más de 45 minutos, son un delirio, un producto de su imaginación? ¿Por qué cree eso? Porque Gustavo Petro nos ha demostrado que tiene permanentemente ocurrencias. Va hablando y casi que lo que se le ocurre lo lanza sin tener ningún sustento. Pero insisto, pues he explicado que Gustavo Petro utiliza este mecanismo para desviar la atención, y yo
lo reto a que nos muestre pruebas, pero le doy la tranquilidad a los colombianos a decirles que desde el Centro Democrático y la oposición no hemos planeado, no nos interesa ni un golpe de Estado, ningún tipo de atentado en contra del presidente. Creemos profundamente en la oposición pacífica y democrática como lo hemos hecho, y de lo que sí estoy absolutamente seguro es que en el 2026 le tenemos que poner punto final al gobierno de Petro y a la de sus socios políticos, porque el gobierno actual está haciendo daño a Colombia y tenemos que construir un mejor futuro. Además, le digo con absoluta claridad, nuestro propósito es mucho más grande y más noble que derrotar a Petro. Se trata de construir un mejor país. Y lo que es cierto es que la consecuencia natural es sacar a Petro del gobierno en el 26, pero nuestro propósito es una Colombia con oportunidades, una Colombia segura. Ahora, doctor Uribe, dice usted que es una mentira del doctor Petro para desviar la atención. ¿Para desviar la atención de qué? Mire, Yamid, hoy hice una denuncia, por ejemplo, muy grave, que empieza a abrir un nuevo capítulo de corrupción en el gobierno. Ya vivimos lo de la unidad de riesgo y hace unos meses vivimos todo el escándalo de la financiación ilegal. Ahora, lo que viene, lo que hoy denuncié, por ejemplo, es cómo la Agencia Nacional de Tierras está derrochando la plata y hay un gran saqueo millonario en la agencia. Pero además, probablemente el presidente está viendo que el Consejo Nacional Electoral va a fallar en contra de él por la financiación ilegal, por ejemplo. Y lo que está buscando es desviar la atención anticipándose a eso, porque sabe que el Consejo Nacional va a terminar fallando diciendo que violó los topes electorales, lo que además llevaría a que haya un proceso, de acuerdo al artículo 109 de la Constitución, en la Cámara de Representantes, que es el juicio político, que deberían entonces fallar para separar a Gustavo Petro del cargo. Pero eso no es un golpe de Estado, es el cumplimiento del Estado de Derecho. Entonces, probablemente anticipándose a lo que viene, Gustavo Petro sale con tremendo delirio, con tremenda imaginación para, insisto, desviar la atención y victimizarse. Ahora, ¿usted no cree, doctor Uribe, que el Congreso de la República debería darse por enterado ante la denuncia del presidente, del jefe del Estado, y ordenar algún tipo de investigación o algún tipo de tema, de teoría en pleno Congreso sobre semejante palabra, denuncia del presidente? Nosotros no somos competentes para ordenar investigaciones. Es decir, el jefe de Estado es él, quien tiene la autoridad, las facultades y la competencia para ordenar investigaciones e incluso para, de alguna manera, evitar cualquier tipo de amenaza o riesgo. Es él que es el comandante en jefe de las fuerzas militares. Por eso insisto en que para que él se atreva a decir una cosa como esta es porque probablemente alguien de la inteligencia le tuvo que haber dicho que esto estaba sucediendo, pero es tan vaga la información, es tan incompleta, es más, la complementa diciendo que si no es que lo van a atentar para matarlo, entonces es un golpe de Estado porque lo quieren separar del cargo. Termina siendo tan ambigua la denuncia que para mí es una mentira más de Gustavo Petro. Así que nosotros no tenemos la competencia de ordenar una investigación, pero lo que sí le puedo decir con absoluta claridad es que Gustavo Petro tiene evidentemente la responsabilidad de gobernar este país y espero yo que el Senado, por lo menos el Senado, ojalá el Congreso, como lo hicimos el día de ayer negando el monto, le demostremos a Colombia que podemos ser independientes, porque nuestro papel no es ver cómo ordenamos investigaciones, es cómo protegemos la democracia. Y Gustavo Petro que demuestre que esa acusación que está haciendo es cierta, pero repito, nosotros no vamos a promover, nunca hemos promovido un golpe de Estado ni ninguna vía de hecho. Creo en la democracia, creo en el Estado de Derecho y creo en una Colombia segura. Espero que no sea cierta esa amenaza de Gustavo Petro y ni a él ni a nadie le deseo que le pase nada ni que atenten contra su seguridad. Contra su vida, perdón. Pero lo que es cierto es que no le creo a Gustavo Petro. Es otro engaño más, otra mentira más. Y si el Congreso no es competente, doctor Uribe, ¿para qué sirve o qué funciones tiene la Comisión de Acusación de la Cámara? No, es competente la Comisión de Acusaciones de la Cámara para investigar al presidente, pero no para investigar una
denuncia que hace el presidente. El presidente denuncia que dice supuestamente que están atentando contra él. Son las agencias de investigación de la policía, del ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia los que tienen la responsabilidad de identificar el riesgo, quién lo está planeando, etcétera, etcétera. Que por eso insisto, como no hay ninguna claridad sobre esa denuncia, estoy convencido que no es cierta. Pero la comisión de acusaciones no es para investigar ese tipo de denuncias. La comisión de acusaciones es el juez natural, es decir, el Congreso es el juez natural del presidente y la Cámara investiga y el Senado juzga. Por eso, lo que debe hacer la comisión de acusaciones es investigar, llevar la acusación, si procediera la acusación en contra de Petro, a la plenaria de Cámara. La plenaria de Cámara, si aceptara, va al juicio en el Senado. Pero el punto es que nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en el marco de la denuncia que hace Gustavo Petro. Ahora, insisto, puede estarse anticipando a lo que viene a lo que viene al Consejo Nacional Electoral y con el propósito de desviar la atención de la decisión que podría ser, supongo, no favorable para él desde el punto de vista de que el Consejo Nacional Electoral diga que sí violó los topes, puede terminar preparándose para desviar la atención y que cuando llegue el caso al Congreso, pues él diga, se los dije, quieren atentar contra mí y si no atentan contra mí, entonces me quieren sacar. Y no es cierto. El artículo 109 de la Constitución dice que cualquier candidato elegido popularmente que haya violado los topes de la financiación durante su campaña debe ser separado del cargo. Conclusión, eso se llama Estado de Derecho y ni Petro ni nadie está por encima de la ley. Pero lo que es cierto es que nadie quiere adelantar un golpe de Estado, una vía de hecho, para sacar a Petro de la presidencia. Ahora mire, doctor Uribe, antes de iniciar formalmente la entrevista, le pregunté privadamente qué hacía usted en Montería y me dijo que estaba en campaña. ¿En campaña a la jefatura del Estado? Ya le decía que vengo recorriendo todo el país, espero de aquí a octubre terminar la visita a los 32 departamentos y lo estoy haciendo porque es evidente que hay una necesidad de buscar una propuesta diferente a lo que está viviendo el país y son muchas las personas que me han invitado a pensar lanzarme a la presidencia. Incluso aquí estaba con más de 70 jóvenes, la mayoría de ellos no vinculados a la política, esta mañana con dirigentes gremiales aquí en Montería, mañana en un barrio popular y recorriendo las calles de Sincelejo. Y lo estoy haciendo precisamente porque mi obsesión es el servicio, es ser útil, no el poder. Y esta campaña del 2026 no se trata de personas, se trata de causas, se trata de propósitos comunes, se trata de unir al país en torno a una alternativa, que no se trate de volver al pasado, pero tampoco quedarnos en el caos actual de Gustavo Petro. Necesitamos sentar las bases de un nuevo país. Nuestro objetivo es mucho más grande y más noble que derrotar a Petro. Se trata de construir un mejor país, una Colombia segura. Y eso implica hacer este trabajo, esta evaluación. Claro que lo estoy pensando y estoy pensando si me lanzo o no a la presidencia como candidato del Centro Democrático. Pero lo que es responsable es construir una causa común que una a Colombia, a los jóvenes y a la gente mayor, a los hombres, a las mujeres, no importa la región, no importa la raza, porque lo que es evidente es que la división de Gustavo Petro le ha hecho daño al país y de lo que se trata esta elección en el 2026 es de la unidad para ganar y para gobernar. Pero, doctor Uribe, el Centro Democrático ya tiene varios candidatos o precandidatos a la presidencia de la República. ¿Cómo va a escoger su partido, el Centro Democrático, al candidato presidencial? Efectivamente, algunas personas han decidido ya anunciar su candidatura, yo aún no lo he hecho. Una vez tome la decisión, si así lo considero, anunciaré mi candidatura y por supuesto entraré en la discusión de esos mecanismos. Pero lo que es evidente es que el Centro Democrático en cualquier caso tiene la oportunidad de recuperar el país y de promover la democracia y la libertad. Hoy el sector político más grande en el país es el Centro Democrático porque representa a la oposición, es el partido de oposición, da credibilidad porque hemos enfrentado a Petro con coherencia, pero además con respeto, con responsabilidad. A cada crítica la acompañamos con una propuesta. Y hoy más que nunca, Yamil, el país necesita las tesis de lo que siempre el Centro Democrático le ha ofrecido. Entonces, más que el mecanismo, lo importante es primero la fecha, escoger en un momento oportuno para poder consolidar un candidato. Pero lo más importante es mantener la credibilidad, de demostrarle a los colombianos que el Centro Democrático tiene la capacidad, primero, de enfrentar la criminalidad que Petro está creando y segundo, de revivir la bonanza económica que ya Colombia vivió y que puede volver.
gracias a las tesis que defendemos, la defensa de la iniciativa, la iniciativa privada, el sector productivo, generar confianza, seguridad jurídica, seguridad física, porque hoy más que nunca Colombia necesita volver a creer que es posible. E insisto, Colombia tiene futuro y el futuro lo vamos a construir entre todos y el Centro Democrático está en esa causa. Doctora Miguel Uribe, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista y mucha suerte con su aspiración presidencial, si es que definitivamente se lanza. Muy amable, doctor. Gracias, querido Yamid. Un saludo especial para usted y para todos los colombianos. Muy amable, doctor Uribe, y a ustedes televidentes, gracias por la sintonía. Y los invitamos a continuar aquí en CMI. CMI presentó Pregunta a Yamid. Presidente Petro denuncia plan para destituirlo o asesinarlo. Dice que el complot busca poner al presidente del Congreso en su reemplazo. Expresidente Gaviria califica de desafortunadas afirmaciones del presidente Petro y Vargas Lleras de inaceptables. Gobierno mantiene ante el Congreso propuesta de presupuesto de 523 billones de pesos para 2025. Mininterior insiste al Congreso a aprobar presupuesto presentado por el gobierno. Cerca de 20.000 colombianos están detenidos en cárceles del extranjero. Alcalde Galán advierte que habrá medidas más estrictas en el racionamiento de agua si no mejoran los embalses y baja el consumo. Crisis en la energía de la costa. Superservicios interviene Aire y EPM advierte que Afinia está en crisis. Gobierno anuncia acuerdo nacional de minería. Bancos advierten que aumenta la morosidad de los colombianos. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El presidente Gustavo Petro aseguró que existe un plan para destituirlo o para matarlo que sería ejecutado en los próximos meses. Reiteró que se prepara un golpe de Estado en su contra y señaló al Consejo Nacional Electoral y a otros actores de la sociedad. Desde Armenia, en medio de un encuentro con los medios alternativos del país, el jefe de Estado sorprendió con una grave denuncia. La orden está dada para estos 3 meses. 3 meses. O asesinan al presidente o lo tumban. Una de dos. No queremos más a Petro en el Palacio de Nariño. Así el pueblo haya dicho que sí. Se burlan del voto popular como el 19 de abril de 1970. Cuestionó al Consejo Nacional Electoral por despojarlo de su fuero constitucional y aseguró que ya tienen su reemplazo. Quiere instalar en la mente de los colombianos que el presidente violó la ley y no la violó, para producir un proceso político de destitución del presidente en la comisión de acusaciones de la Cámara. Mucho dinero está corriendo detrás. Entonces la gente descuidada permita que el próximo presidente de la República en este periodo presidencial sea el señor Cepeda, presidente del Senado. Ante la denuncia, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, le solicitó al presidente Petro no buscar fantasmas y concentrarse en su gestión. Acá no jugamos con la democracia. Usted debe terminar su periodo y los colombianos con su voto decidir qué rumbo quieren para el país después de usted. Nosotros no tomamos atajos ni debilitamos la institucionalidad. El presidente Petro agregó que los medios de comunicación manipulan a la opinión pública y hasta aseguró que le podrían cerrar su cuenta de X. Las afirmaciones del presidente Gustavo Petro en el sentido de que existe un plan para derrocarlo y poner en su cargo al presidente del Congreso, Efraín Cepeda, fueron consideradas esta noche como desafortunadas por el expresidente César Gaviria y por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Las primeras reacciones en el sentido de que hay un plan para derrocar al presidente Gustavo Petro, como el jefe de Estado lo denunció desde Armenia, vinieron por parte del expresidente César Gaviria, jefe único del Partido Liberal. El Partido Liberal se solidariza con el presidente del Congreso, el senador Efraín Cepeda, ante las desafortunadas declaraciones del presidente Petro sobre golpes de Estado. A este rechazo se sumó también el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Son inaceptables las expresiones de Gustavo Petro contra el senador Efraín Cepeda. Toda mi solidaridad con usted y con su familia. Como presidente del Congreso, hasta el momento ha hecho un gran trabajo. El país está con usted. No se deje amedrentar. Y la senadora Angélica Lozano manifestó que no es cierto que alguien esté intentando darle un golpe de Estado al presidente, pero eso sí, pidió que en caso tal de que sea cierto el complot para asesinarlo, él tiene un esquema de seguridad robusto.
Necesitamos que se erradique de raíz cualquier versión posible de un atentado. Confiamos en la fuerza pública, en las fuerzas del Estado que él dirige, para que siga teniendo el esquema más robusto y se garantice su vida. Las declaraciones las hizo el presidente en un evento sobre medios alternativos en la capital del Quindío. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sostuvo que la discusión del monto del presupuesto general para 2025 deberá continuar con la propuesta inicial del gobierno de 523 billones de pesos. Las comisiones económicas del Congreso de la República no definieron el monto del presupuesto general de la Nación para 2025. El gobierno propone 523 billones de pesos, sobre el cual hay un déficit de 12 billones de pesos. Se han caído alternativas para reducir el monto, incluso la del mismo Ministerio de Hacienda fue derrotada. Ahora el trámite seguirá sin un monto definido y evaluando solo el presupuesto sectorizado. Queda vigente el umbral del presupuesto presentado por el Gobierno Nacional y la discusión sigue adelante hasta el 20 de octubre que se toma finalmente cualquier decisión del Congreso. El 20 de octubre se sabe si lo aprueba el Congreso, lo niega o si sale por decreto. El funcionario explicó que el monto del presupuesto de 2025 estará sujeto a lo que se apruebe en la ley de financiamiento. Nombrar los respectivos ponentes del proyecto de ley de financiamiento y seguir en la discusión del primer debate para definir si hay ajustes o no dentro de las distintas partidas de presupuesto. Para el Congreso es primordial sincerar las cuentas fiscales. Seguimos en discusión hasta el 25 de septiembre. Ya no del monto, sino del desglose, cuántos recursos se le asignan al Ministerio de la Igualdad, cuántos al Ministerio del Deporte, cuántos a Defensa. Cuando usted desglosa, al final suma un total, de ahí saldría el monto. La fecha de aprobación del monto es del 15 de septiembre. Un nuevo llamado al Congreso de la República para que apruebe el presupuesto general de la Nación hizo hoy el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Desde Florencia, donde participó en una reunión de alcaldes de cara a la COP16, el ministro del Interior reiteró su llamado al Congreso de la República para que sea aprobado el presupuesto general de la Nación presentado por el gobierno Petro. Este gobierno heredó una situación fiscal de endeudamiento muy grande. El crecimiento de la deuda entre el año 2024 y 2025 va de 92 billones de pesos a 114 billones. Ahí están 22 billones de pesos que obviamente abren un hueco importante. Necesita una ley de financiamiento para mantener las inversiones precisamente en lo que estamos hablando, aquí en los territorios de la violencia. Dijo que si las comisiones económicas insisten en no aprobar el monto, este será el que fijó el gobierno. Si no se toma decisiones, la expresión adecuada sobre el monto, queda vigente el monto que presentó el gobierno, pero queda abierta la discusión en las comisiones para seguir insistiendo en consensos, que es lo que necesita este país. El ministro del Interior manifiesta que es necesario un acuerdo sobre las finanzas del país entre Congreso y Ejecutivo. El Centro de Estudios Económicos de ANIF se sumó a las voces que indican que el presupuesto general de la Nación propuesto por el gobierno ante el Congreso está desfinanciado. La organización considera que sería una mala señal que este fuera decretado de manera unilateral por el presidente. El presidente de ANIF afirmó que según los cálculos de este Centro de Estudios Económicos es abultado el porcentaje del proyecto de presupuesto que no tiene claras las fuentes de financiación. El presupuesto podría estar desfinanciado en más de 20 billones de pesos. Obviamente aquí siempre hay supuestos y cuentas, pero la cuestión es que en estos momentos yo creo que hacer cuentas optimistas sobre el recaudo, sobre la gestión de la DIAN, sobre, por ejemplo, ganancias de empresas del Estado, nos parece no es prudente. Para ANIF, expedir el presupuesto por decreto presidencial y no por consenso en el Congreso sería un mensaje negativo para la economía. Y la reflexión acá es sobre qué tipo de ambición en términos presupuestal podemos tener, y nosotros lo que hemos dicho, y en eso le damos la razón al Senado, es que pues el proyecto de 523 billones es demasiado ambicioso y no refleja la realidad económica del país. ANIF considera que el gobierno debe implementar una política de austeridad. Por su parte, el presidente Petro aseguró que el Congreso está saboteando su propuesta de presupuesto y agregó que le están acertando una puñalada trapera.
Desde Florencia, en Caquetá, el presidente Petro aseguró que las comisiones económicas del Congreso se están burlando de los colombianos al no aprobar su presupuesto. Aseguró que de no aprobarse, lo decretará. Si el Congreso no aprobó el monto como ordena la Constitución, pues literalmente no aprueba el presupuesto. Y según la norma de la Constitución escrita, artículo 348, no el capricho de Petro, como dicen en la prensa, sino la orden de la Constitución, artículo 348, es que si el Congreso no aprueba el presupuesto, entonces se decretará el inicialmente presentado por el gobierno. Asimismo, el presidente Petro respondió a las críticas por la baja ejecución presupuestal en su gobierno y envió una advertencia. No es cierto, como dice la congresista Angélica Lozano. Yo digo que con perfidia, que entonces, ¿cómo así que una reforma tributaria si no hemos ejecutado dos mentiras al mismo tiempo? Dos venenos al mismo tiempo. El jefe de Estado también criticó la respuesta de los partidos políticos al llamado acuerdo nacional. ANDEG, el gremio que representa a las generadoras de energía, advirtió hoy que de aprobarse la reforma tributaria, las tarifas de energía subirían hasta un 10%. Esto como consecuencia del ajuste en el impuesto al carbón. El presidente de la Asociación de Generadores de Energía, ANDEG, advirtió que si prospera un artículo de la llamada Ley de Financiamiento en el Congreso de la República que aumenta las tarifas del impuesto al carbono, el costo de la generación de energía y por ende la tarifa para los usuarios aumentaría. ¿Qué significa eso? Que la tonelada de carbono va a costar mucho más para producir la energía eléctrica y el carbón es el que, digamos, el que le pone el techo al sector eléctrico desde el punto de vista de la venta en contratos. Los cálculos nuestros es que esto implicaría más o menos un aumento de unos 90 pesos por kilovatio hora, que eso corresponde casi a un 9-10% dependiendo del mercado en el que se esté transando la energía, pero ese sería el efecto que estamos estimando. Actualmente se cobra una tarifa del impuesto al carbono de 20.000 pesos por tonelada. Con la ley de financiamiento de ser aprobada, la tarifa subiría a 70.000 pesos. Y en consecuencia, el Estado mismo tendría que disponer casi de 800.000 millones más en subsidio para seguir dándole esos subsidios a los estratos 1 y 3. Es decir, al final del día tenemos un efecto negativo para la economía cercano a los 4.4 billones de pesos en caso de que se llegue a aprobar así el impuesto. Hay alerta ambiental en el departamento del Huila debido a los incendios forestales. Emergencia en el departamento de Huila debido a los 12 incendios forestales activos este jueves que se presentan en los municipios de Neiva, Aipe, Palermo, Yaguará, Iquira, Acevedo y Tesalia. El reporte en este momento en el departamento del Huila es de 12 incendios activos, de los cuales 7 representan un muy alto grado de afectación a nuestra población. Con la intervención de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se incorporaron 2 helicópteros de la Policía y la Fuerza Aérea Colombiana para las labores de extinción de los 2 incendios más graves en el departamento, localizados en la vereda Sardinata de Palermo y la vereda El Patá de Aipe, Huila. También están activos los comités municipales de gestión del riesgo de desastres, se han activado los cuerpos voluntarios de bomberos de diferentes municipios del Huila para apoyar las situaciones más críticas que se están viviendo. El Ejército Nacional implementó el apoyo de más de 200 unidades militares para reforzar la atención de emergencias junto a las unidades bomberiles de cada municipio donde se localizan las emergencias. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, advirtió a la ciudadanía que por la falta de lluvias, el bajo nivel de los embalses y el consumo irresponsable de agua, habría que tomar nuevas medidas de racionamiento. Una advertencia lanzó el alcalde Carlos Fernando Galán ante el desabastecimiento de agua en la capital. Aunque los niveles de los embalses no son críticos, afirma que de no llover y de no cuidar el agua se podrían tomar nuevas decisiones. Si no cambia la tendencia, en los próximos 8 días tendremos que regresar a una restricción que ya no sea un día sí, un día no, sino todos los días, con un ciclo que dura 9 días y que cubre las 9 zonas que están determinadas por la forma como funciona el sistema, digamos, de Bogotá. Entonces, esa es la principal. Las declaraciones las entregó el mandatario local desde Tocancipá, específicamente desde la planta de tratamiento de agua Tibitoc en la sabana de Cundinamarca, donde también se anunció que esta servirá para apoyar el sistema de agua que sale de Chingaza. Es una decisión que tendremos que tomar a la luz
como les digo, de la situación en términos de precipitaciones y de afluencias al sistema Chingaza. Entonces las medidas han sido efectivas, han funcionado, nos permiten tener muchos más millones de metros cúbicos de agua en el sistema Chingaza hoy, pero dada la situación que estamos viviendo este año, no podemos cerrar la puerta a la necesidad eventual y pronta de tomar una decisión de ampliar restricciones si no cambia la tendencia que les mostré en el gráfico inicial, donde tenemos unas precipitaciones muy por debajo del promedio histórico de la ciudad. El plazo máximo que dio la alcaldía para tomar nuevas decisiones será el próximo 21 de septiembre. La Superintendencia de Servicios Públicos intervino la empresa Aire, que presta el servicio de energía en parte de la costa Caribe. Aire acumuló en menos de 4 años deudas por 1.8 billones de pesos, lo que afecta su liquidez y capacidad de operación. Asegura verse afectada por el aumento del kilovatio hora, pues la compra de energía en bolsa pasó de 145.000 millones de pesos en 2022 a 876.000 millones en 2023. Inicialmente se ha establecido un año. Yo aspiro a crear un consejo consultivo también de personas con mucha capacidad, con mucho mérito, para que no quede todo solamente en las manos del agente interventor. Por ser una intervención administrativa, se quiere resolver los problemas financieros de Aire. Pues no quiero que nos pase otro Electricaribe. O sea, si pensamos y tenemos en cuenta los antecedentes, los errores que se cometieron con Electricaribe, pues aspiramos a no volverlos a cometer. El superintendente también declaró que desde el gobierno se analiza el futuro de Afinia, que presta el servicio de energía en Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar y parte de Magdalena. Ya el alcalde de Medellín está ofreciéndole al gobierno que está dispuesto a venderle a Afinia, pues entraríamos a mirar a ver qué pasa con Afinia y qué pasa con el servicio de energía en la costa Caribe. El superintendente Dagoberto Quiroga posesionó como agente interventor al ingeniero Carlos Diago. El Contralor General Carlos Hernán Rodríguez advirtió al gobierno sobre una posible crisis por la falta del servicio de energía en la costa ante la situación de las empresas Aire y Afinia. Tras la situación por la que atraviesa la empresa Aire, el Contralor General hizo una dura advertencia hoy desde Cartagena frente al panorama que enfrenta la costa Caribe en materia de energía. Como lo he venido advirtiendo, si el Ministerio de Hacienda, de Minas y Energía, así como las demás entidades competentes como la CREC y la Superintendencia de Servicios Públicos, no toman las medidas y decisiones pertinentes, la situación financiera de los prestadores puede generar una inminente cesación en la prestación del servicio de energía. Señaló que existen inconvenientes por parte del Estado para girar lo que corresponde a los operadores de la opción tarifaria y los subsidios, y algunas entidades estatales adeudan una cartera considerable. Es importante tener presente que una intervención implica no solo el conocimiento técnico y financiero de la operación, sino disponer de los recursos del presupuesto nacional. Una intervención a otra empresa le podría costar al gobierno nacional aproximadamente 4 billones al año. El Contralor además alertó lo siguiente. Se tendrá entonces que actuar para garantizar la prestación del servicio de los usuarios y dar garantías a los operadores y a los prestadores. La posible intervención de las compañías puede darse no solo en la región Caribe, sino posteriormente a nivel nacional. Las declaraciones se dieron durante el Congreso de Confecámaras que se realiza en Cartagena. La Procuraduría anunció que vigilará el proceso de intervención que inició la Superintendencia de Servicios Públicos a la empresa de energía Aire en el Atlántico. La intervención se hará con el fin de garantizar que se mantengan los índices de calidad, cobertura y continuidad en la prestación del servicio de energía en los departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena.
Y por su parte, el gerente de EPM advirtió que su filial, Afinia, que presta servicio de energía en la costa, atraviesa una grave crisis financiera. El gerente de EPM, John Maya, reconoció que Afinia, filial del grupo EPM que presta el servicio en los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y 11 municipios del sur de Magdalena, enfrenta una difícil situación financiera. Aseguró que por ahora EPM no tiene planeado pedir una intervención y habló de las pérdidas y sus razones. Entonces pongámosle 2.3 billones de pesos, para no ponerle pues el pico. 2.3 billones sumado, opción tarifaria, lo del CEPRO, pues que son lo de las pérdidas, lo que no pagan las entidades oficiales y lo que no estamos recibiendo del subsidio, que a agosto era de 394 mil millones de pesos, a diciembre es casi 750 mil. Entonces, si hacemos cuentas a agosto de esas platas que no estamos recibiendo, es de ese orden de 2.3 billones de pesos. Explicó que Afinia presta el servicio a 1.700.000 usuarios, pero cerca de 926.000 no pagan y detalló el déficit de la cartera. De esos 926.000 usuarios que no pagan, eso equivale más o menos casi a 1 billón de pesos de cartera. Y anunció que EPM está dispuesto a venderle al gobierno el 100% de las acciones, una propuesta que según la compañía ayudaría a evitar en un futuro una eventual crisis de la prestación del servicio. La Jurisdicción Especial para la Paz llamó a juicio al coronel en retiro Pablo Hernán Mejía por falsos positivos. Se trata del primer juicio que adelantará la Jurisdicción Especial para la Paz a un coronel en retiro por ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos. Según la JEP, los hechos ocurrieron cuando el coronel en retiro, Publio Hernán Mejía, se desempeñó como comandante del batallón La Popa en Valledupar en 2022 y 2024. La Jurisdicción Especial para la Paz informó que durante la audiencia de juicio se escucharán 82 testimonios, entre los que se encuentran las declaraciones de los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. Además, se tendrá en cuenta más de 1.153 documentos, entre ellos los planes de gobierno Plan Colombia y Plan Patriota. Las audiencias de juicio se llevarán a cabo entre el 18 y el 20 de septiembre en Valledupar. La JEP trabaja en la preparación de una audiencia con el exguerrillero de las FARC, Ricardo Palmera, conocido como Simón Trinidad. El excomandante de las FARC, Simón Trinidad, quien permanece recluido en una cárcel de Estados Unidos, fue convocado por la Sala de Amnistía e Indulto a una audiencia por una lista de procesos penales que pesan sobre él en Colombia. El presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal, explicó detalles en Noticentro 1 CMI. Nosotros hemos aceptado a Trinidad como compareciente ante la JEP, aún estando por fuera del país, y le corresponde a los magistrados establecer si va a haber o no una audiencia remota o presencial. Aseguró que la fecha está por definir y depende de un acuerdo binacional judicial en el que media el Ministerio de Justicia. Bajo la consideración de que tiene unos aportes muy importantes que hacer a la verdad y al desarrollo de los procesos que nosotros hacemos. Las declaraciones se dieron en Medellín durante la instalación de la Mesa Metropolitana del Valle de Aburrá de procesos restaurativos. La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia escuchó en entrevista a los 10 preseleccionados por esa corporación para conformar la terna de la cual se elegirá el próximo Procurador General de la Nación. La Corte Suprema de Justicia escuchó a los 10 preseleccionados para conformar la terna para la Procuraduría. Todos concuerdan en combatir la corrupción, en aplicar la inteligencia artificial y en mantener las competencias de la Procuraduría para investigar y sancionar a funcionarios de elección popular. Ofrezco que en los próximos 4 años la Procuraduría haga historia con una audaz reducción de las brechas de corrupción. El Ministerio Público, su jefe, los servidores de la entidad deben comportarse como verdaderos jueces. Es una entidad que ha sido capaz de contener eficazmente la corrupción. La investigación disciplinaria debe prepararse para la indagación y detección de fenómenos de corrupción. En la teoría se pregona el equilibrio de poderes, pero lo cierto es que hay desbalances dañinos. Ante ciertas amenazas debemos ser contundentes. No cabe su abolición, fortalecerla antes que debilitarla. Frente a su competencia, no hay que olvidar que el Estado colombiano suscribió varios tratados internacionales en su compromiso de la lucha contra la corrupción. Frente a la gestión disciplinaria,
Hay que tener presente que esta es la herramienta para combatir la corrupción. El procurador está obligado a iniciar esos procesos disciplinarios. La función preventiva de la Procuraduría General ha sido trascendental para efectos fundamentalmente de salvar obras públicas. El próximo lunes se conocerá el candidato de la Corte Suprema que conformará la terna. La Contraloría advirtió sobre presuntas irregularidades por más de 2.000 millones de pesos en diseños y licencias de construcción para casas militares. Un informe de auditoría de la Contraloría dice que la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, conocida como Caja Honor, al parecer adelantó contratos para el diseño y licencias de casas que nunca se compraron, que suman 2.000 millones para las vigencias 2023. Dice el informe que entre las irregularidades está un contrato para la venta de viviendas en Palmira, Valle del Cauca, que nunca se ocuparon. La irregularidad, según la Contraloría, está en que para conocer el valor de la venta de cada casa, se firmó un contrato con una persona que no tenía licencia para el avalúo y se vendieron por debajo de su valor comercial. Otro de los hallazgos dice que Caja Honor siguió pagando el impuesto predial de un lote en Barranquilla a pesar de que en el 2016 fue vendido a un tercero. En Bogotá, un mega operativo en estaciones y portales de Transmilenio permitió la captura de varios delincuentes dedicados al robo de celulares. La policía publicó el cartel de los más buscados por este delito. Desde el portal El Tunal en el sur de Bogotá, la alcaldía y la policía anunciaron un golpe luego de una megatoma para evitar el robo de celulares. Esta operación ha permitido capturar 66 personas en la última semana. En promedio al día estamos capturando este año 6 personas. Se han capturado más de 1.490 personas este año en el sistema Transmilenio. Se publicó el cartel de los más buscados por hurto. Son aproximadamente 1.000 vigilantes privados que tenemos. Tenemos cámaras en los buses, cámaras en las estaciones. Son 10 troncales, 9 portales, 141 estaciones que estamos nosotros haciendo presencia en 7 mucho más marcadas, que son las priorizadas por el hurto, pero también en las otras. La policía anunció más golpes a bandas delincuenciales dedicadas a este delito. En otros temas, el gobierno nacional aseguró que las obras en el Hospital San Juan de Dios y en el materno infantil no se han frenado y que el avance es del 75%. En diálogo con Noticentro 1 CMI, Mario Hernández, director del proyecto de recuperación del Hospital San Juan de Dios y del materno infantil, entregó detalles de los avances de las obras de estos dos importantes centros de atención médica. En este momento hay 3 edificios en obra, mantenimiento que ya va a terminar, el edificio de Siberia o cocinas y dependencias que está en obra en este momento y el Instituto Materno Infantil que a pesar de tener una obra muy fuerte, tiene un plan de contingencias para nunca cerrar los servicios. Un 75% de avance en el Hospital San Juan de Dios. No se han frenado las obras, así lo afirma el director. El edificio de mantenimiento, por ejemplo, se entrega ahora en noviembre de este año. Allí va a estar un centro de simulación para la formación en salud para universidades públicas con telesalud apoyando equipos de salud de todo el país. Pero además el edificio materno-infantil va a estar en el primer semestre de 2026 terminado. En imágenes, este es el panorama del San Juan de Dios y del materno-infantil. Las fuerzas militares adelantan planes para atacar al Clan del Golfo que reconocen se ha expandido. En el Hotel Tequendama, en el centro de Bogotá, se lleva a cabo una cumbre de generales. En medio de esta, el almirante Francisco Cubides, comandante de las fuerzas militares, aceptó que hay una expansión del Clan del Golfo y que se trabaja para combatirla. En la expansión del territorio que ha sido en alguna medida no tan amplio, mínimo, pero sí hemos registrado precisamente en el Clan del Golfo la expansión en números de redes de apoyo, de jovencitos especialmente dedicados a dar información donde están las autoridades. Ante los atentados que se han presentado en el departamento de Valle del Cauca, aseguró que no hay riesgo para la COP16 que inicia en el mes de octubre. Hay un dispositivo robusto que se complementa entre la policía y las fuerzas militares. En ese sentido, las fuerzas militares pues tienen un contingente de más de 850 hombres que van a estar agregados a las tropas de la tercera división. Igualmente con unas capacidades muy importantes de la Fuerza Aérea que tendrá una cobertura aérea también. Generales son capacitados para enfrentar nuevas amenazas.
Compartimos temas como por ejemplo el reajuste de temas doctrinales para una amenaza que está cambiando, una amenaza que migra a encontrarse con la población civil, ocultarse dentro de los caseríos. Entonces tenemos que mirar cómo actuar ante esas situaciones. A la cumbre de generales también fue invitada la fiscal general de la Nación. En una audiencia en el Congreso de la República, representantes y senadores de diferentes regiones del país denunciaron ante la ONG Human Rights Watch el recrudecimiento de la violencia en sus territorios. La ONG Human Rights Watch presentó ante el Congreso su informe sobre la situación de derechos humanos en Latinoamérica, en el que la entidad reiteró su llamado en Colombia para aumentar las medidas de protección para los líderes sociales y para definir una ruta de acción en el tapón del Darién. Nos preocupa muchísimo el deterioro de la seguridad territorial, se lo hemos hecho saber a varios de los ministros del gobierno colombiano. Varios congresistas advirtieron sobre la compleja situación de orden público que se vive en diferentes regiones del país. Firmamos un acuerdo y hoy tenemos más de 430 firmantes de la paz asesinados. A esto le sumamos líderes sociales asesinados también en las regiones. Tenemos desplazamientos, tenemos inseguridad. Hemos documentado más de 500 casos de secuestro en Colombia, que son unas cifras que no se veían 10 o 20 años atrás. Muchos creyeron que la suscripción del acuerdo de paz iba a poner fin a muchos hechos victimizantes que desafortunadamente cambiaron fue de nombre. El actor es otro, pero el hecho termina ocurriendo hoy y se sigue registrando. Los parlamentarios piden una implementación adecuada de los acuerdos de paz. Hay incertidumbre por la suerte de un ganadero que fue secuestrado en el departamento de Córdoba. El gremio asegura que fue asesinado, pero la policía aún no confirma esa versión. Mientras el gremio ganadero de Córdoba, a través de este cartel, lamentó la muerte del ganadero y empresario Esteban Urueta González y 2 de sus trabajadores, el subdirector nacional de la policía, brigadier general Nicolás Zapata, luego de un consejo de seguridad en Montería, aseguró que el tema lo siguen manejando como desaparecidos, pues no han encontrado ningún cadáver. Ahora, y conforme se ha venido visibilizando por redes sociales y por algunos anuncios informales, no podemos corroborar ninguna información diferente a que estamos en verificación de la desaparición de esas 3 personas de momento. Es decir, a esta hora no podemos confirmar nosotros, como se ha dicho en algunos medios o por parte de algunas personas de manera informal, de que han sido asesinados, de que están en alguna otra condición. El ganadero y 2 de sus trabajadores salieron el martes pasado de Ciénaga de Oro, Córdoba, a verificar un ganado propiedad de Urueta en su finca en zona rural de este municipio y desde el momento están desaparecidos. Hubo varias emergencias en Barranquilla debido a los arroyos derivados de las fuertes lluvias. Tras varios días de tiempo seco, este jueves llovió torrencialmente sobre Barranquilla. En esta ocasión, nuevamente los arroyos del norte de la ciudad causaron emergencias. Por lo menos 3 vehículos con 4 ocupantes a bordo fueron rescatados en el arroyo de la calle 85 con carrera 50. Estábamos aquí en la esquina de la 85, aquí con la 50, en toda la esquina, esperando que el semáforo cambiara cuando habíamos varios carros, cuando de pronto se vino la avalancha del arroyo y nos alcanzó a arrastrar a varios carros hasta acá. A mí me alcanzaron a rescatar aquí en este punto donde está el vehículo. Tuvimos que hasta amarrarlo aquí a un árbol para que no se lo llevara el arroyo. Aquí a unos muchachos que estaban aquí a la orilla me alcanzaron a sacar. Las emergencias solo causaron daños materiales. Iniciaron las mesas técnicas entre el gobierno y los transportadores. Más de 1000 personas participaron de las 4 primeras jornadas de trabajo entre gobierno y transportadores. Hemos avanzado ya con el Ministerio de Trabajo y esta semana en conjunto con la Defensoría y con la Procuraduría estamos cumpliendo a los transportadores, quien hoy tienen un pliego de peticiones supremamente importante para dignificar el transporte en Colombia. Se arranca un nuevo proceso en el cual todos tenemos el compromiso de aportar, de escuchar y de crear una unión para el progreso del país, para la economía del país, para el pueblo en general. Mañana continuarán las mesas técnicas. Los temas abordados hasta el momento son procesos de chatarrización, revisión de maquinaria amarilla, movilización, entre otros.
Más de 500.000 ciudadanos han firmado la petición para que las ramas del poder trabajen para entregarle autonomía fiscal a las regiones y para hacer un cambio estructural en la gestión de los recursos. Este proyecto busca otorgar a los departamentos y al Distrito Capital el control directo de los impuestos de renta y patrimonio y así mejorar aspectos como la salud y educación en las regiones. Si recibiéramos estos recursos que son significativos, seguramente tendríamos para poder aportar más desarrollo y mejora en nuestros departamentos. El llamado es para que el Gobierno Nacional tome la iniciativa e inicie el camino de la descentralización. Nosotros quisiéramos hacerle un llamado al señor presidente Petro para que en realidad aplicara de una manera equitativa la repartición que hoy se conoce o tenemos el beneficio a través del Sistema General de Regalías, que lo ideal debía de ser que los municipios y departamentos productores tuvieran equidad al momento de recibir, cosa que no está pasando. Para los impulsores del proyecto, la autonomía fiscal es el camino para desarrollar las regiones. Cerca de 20.000 colombianos están detenidos en diferentes cárceles del mundo. Esto lo reveló hoy un informe entregado por la Cancillería. La mayoría de estos colombianos están detenidos por el delito de narcotráfico. De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el número de colombianos detenidos en cárceles de diferentes países es de 19.881. Esto se da porque ellos, a través de sus familiares o conocidos, piden asistencia consular. Hombres hay 17.451, mujeres 2.422. Nosotros brindamos asesoría jurídica, no quiere decir que asumimos la representación de un colombiano que esté privado de su libertad, sin embargo contamos con asesores jurídicos en una gran parte de los consulados de Colombia en el mundo y lo que hacemos es brindarles asesoría para que enfrenten su proceso, para que lleven a cabo todo esto, hacemos visitas a los centros penitenciarios, velamos porque se respeten sus derechos fundamentales. Los países donde más detenidos colombianos hay son España, 3.944, Estados Unidos, 3.615, Panamá, 2.305. También hay detenidos en países como Haití, 17 y Rusia, 3, todos ellos militares. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, invocó al espíritu de Maradona contra el presidente de Argentina, Javier Milei. De otra parte, el huracán Francine provocó inundaciones en Estados Unidos y el ejército ruso atacó un convoy de la Cruz Roja en Ucrania. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El mandatario venezolano Nicolás Maduro le pidió al espíritu de Diego Armando Maradona para que asuste a su homólogo de Argentina, Javier Milei. Diego, te pido algo. Jálale las patas a Milei cuando esté dormido. Preséntate en el cuarto y le jala las patas. El fenómeno climático Francine se debilita a tormenta tropical tras causar inundaciones y apagones al tocar tierra como huracán en Luisiana. La tormenta azota ahora Mississippi, Arkansas, Tennessee, Alabama, Georgia y Florida con lluvias torrenciales. El Comité Internacional de la Cruz Roja denunció que uno de sus vehículos en el este de Ucrania fue atacado por el ejército ruso, dejando sin vida a 3 de sus funcionarios. El convoy se disponía a distribuir madera y carbón al norte de la ciudad de Donetsk para ayudar a la población civil a prepararse para el invierno. El Banco de la República advirtió sobre los riesgos de que el gobierno modifique la regla fiscal. Ciesa presenta la cifra económica. ¿Buscas un aliado tecnológico para tu empresa? La solución es Ciesa. Somos líderes en software ERP con el que puedes integrar y gestionar tu empresa. Ciesa, juntos más simple. El gerente del Banco de la República se mostró en desacuerdo con la propuesta del gobierno de modificar la regla fiscal. Entonces, que si los gastos son en temas verdes, creemos una regla fiscal que diga no solo contabilizamos los déficits si vienen de gastos que no eran en esos temas verdes, porque el gasto verde o la deuda contraída en ese mercado verde no lo debemos contabilizar. La pregunta es, ¿esa deuda no la vamos a tener que pagar? Y creo que en la medida que lo vamos a tener que pagar, tenemos que contabilizarla.
Alguien podría decir, pero es que y me podrían criticar con todas las razones, dirían, es que usted no considera que lo verde es muy importante, que el cambio climático es importante. Considero que es absolutamente fundamental, tan importante como la educación de los niños. Señaló que hacerle cambios a ese mecanismo hace que pierda credibilidad. Tratemos de no estarla cambiando cada ratico, porque pierde credibilidad. Pierde credibilidad y si se cambió ahorita, ¿por qué no la van a cambiar dentro de un año? Y es una regla cuya credibilidad está basada en su perdurabilidad, en que sea estable, sea larga. El representante del emisor participó del Congreso Nacional de Confecámaras en la capital de Bolívar. La viceministra de Minas, Joana Rocha, anunció la implementación del Acuerdo Nacional de Minería. Dijo que este diversificará la industria. El gran acuerdo del sector busca diversificar las zonas de actividad minera en el país. Se trata de desarrollar otro tipo de trabajos en las zonas aledañas a proyectos de esta industria. Por ejemplo, en un área de carbón se puede implementar iniciativas con fines agrícolas o industriales. Que los territorios mineros, además de ser escenarios donde se obtienen minerales, sean escenarios donde hay una gama diversa de actividades productivas y en últimas entonces son territorios de diversificación económica y productiva para los pobladores. Se han identificado 16 distritos mineros donde ya se puede implementar este modelo. Diagnosticar esos otros usos y esas otras actividades que pueden estar presentes en los territorios donde estamos implementando los distritos. Específicamente hemos venido trabajando con todo el sector de agricultura para poder destacar cuáles son los otros usos y las otras actividades productivas que pueden presentarse en esas zonas. Se espera con la iniciativa impulsar varias cadenas productivas con miras a la transición energética. Enamórate de septiembre en Subway, celébralo con todos. ¿Antojado? Comparte 2 subs de 15 centímetros. Bebidas y galletas por $39,900. O llévate un combo solo para ti por $21,900. Enamórate de tus sabores favoritos en Subway. La Superintendencia Financiera reportó que la cartera vencida del sistema financiero ya supera los 35 billones de pesos. Durante el Congreso Internacional de Crédito en Bogotá, la Superintendencia Financiera dio a conocer el comportamiento de la cartera morosa, que pasó de estar en niveles en 2019 de 22,6 billones de pesos a 35,4 billones de pesos a julio del 2024. El superfinanciero explicó por qué la gente se cuelga en el pago de sus cuotas. Y tal vez por algunas circunstancias le falla el ingreso, entonces le falla la voluntad de pago. Pero ya estamos comenzando a ver una recuperación de la tasa de vencimiento y eso nos está indicando que la economía viene mejorando. Desde los gremios del sector financiero se hace un llamado para no caer en el gota a gota a pesar de las dificultades. Son clientes en dificultades, porque siempre seguirán siendo clientes y queremos que el consumidor se mantenga en ese sistema formal crediticio, que no acuda a lo informal. Hasta julio, la cartera más alta correspondía a los créditos de consumo con 15,8 billones de pesos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,79% a 1.320 puntos. La acción preferencial del Grupo Suramericana fue la que más subió, con una valorización de 5,55% a 21.300 pesos. La acción del BBVA Colombia fue la que más bajó, con una pérdida de 8,68% a 200 pesos. La inmobiliaria Pay fue la acción más negociada de la jornada al movilizar más de 23.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,38% a 73.200 pesos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.236 pesos con 63 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.870 pesos y la venden entre 1.930 pesos. Un euro cuesta 4.706 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 49 centavos. El azúcar se transó en 19,3 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $69 con 18 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $72 con 30 centavos. La acción de Ecopetrol cuesta 1.930 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.